Blanca. Bueno, retomando parte de lo que ha sido la intervención de nuestro compañero Rodrigo, el tema de esta campaña contra las instituciones del Estado, contra las instituciones públicas, esta sistemática y reiterada agresión al Estado venezolano, que en lo que sucedió en este fin de semana tenía que ver justamente con comparar a todos los poderes públicos con una especie de cabaret, denigrando de los poderes, descalificándolos, también de la condición femenina de quienes están al frente de muchos de estos poderes. Y estamos diciendo que uno de los poderes que fue atacado allí fue justamente el Consejo Nacional Electoral. Así que esto forma parte de una agenda. Así como también de manera sistemática y reiterada hemos visto las agresiones, la campaña contra la Fuerza Armada Bolivariana, campaña que pretende quebrantar la moral de la Fuerza Armada, campaña que pretende deslegitimar, descalificar uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento de la vida democrática, que es tener una fuerza de resguardo de la República. Pues esta campaña enlazada con la permanente agresión contra la figura del presidente de la República, comandante Hugo Chávez, ahora se suma, como lo dijimos anteriormente, esta descalificación a todas las instituciones públicas, a todos los poderes, poder judicial, poder legislativo, el poder moral, es decir, estaba ahí la Contraloría, la Defensoría del Pueblo. Es realmente vergonzoso. Muchas veces se han utilizado campañas de descalificación. Lo vimos antes del golpe de Estado del 11 de abril, cómo se referían al pueblo, y ahí decimos también justamente el poder popular ha sido uno de los más atacados, pero en aquel 11 de abril, en toda la preparación para el golpe de Estado, se acusaba a nuestro pueblo de las hordas, de la chusma, de los círculos del terror. La descalificación estaba muy fundamentada en el tema de nuestro mestizaje, de nuestra condición afrodescendiente, de nuestra condición indígena, de manera de tocar antivalores presentes en la cultura capitalista, heredados del periodo de la colonia y de todos estos años lamentables de dependencia, y que esos antivalores estuvieron allí, sacados para generar una situación de discriminación y de odio, de incentivo a la violencia. Hoy sacan un nuevo argumento, y es el machismo, la discriminación contra lo femenino, contra la mujer, y vemos cómo no solamente se convierte lo femenino en algo de compra-venta, porque entonces se reduce a un cabaret, se reduce a la visión de la prostitución, sino que para agredir a los hombres, entonces visten a generales de la Fuerza Armada con faldas. Es decir, lo femenino como un elemento de descalificación, de degradación, de humillación. De tal manera que todo esto es parte de una campaña cuyo único objetivo es una agenda extranjera. Porque a ningún venezolano, a ninguna venezolana, sea de la posición que sea, le interesa el conflicto, le interesa la violencia o le interesa la guerra. Porque todos queremos seguir por el rumbo de la democracia que hemos construido palmo a palmo, con el esfuerzo de un pueblo que no ha permitido en ninguna circunstancia que se desvíe del camino de la construcción en paz, en armonía, en colectivo. De tal manera que acusar justamente de prostitución al Consejo Nacional Electoral, es decir, que están descalificando un elemento fundamental para las reglas del juego democrático para nuestras elecciones del 2012. Obviamente, ante el hecho de su impotencia, de su incapacidad para convertirse en un liderazgo, para presentar una propuesta alternativa, vienen con esta campaña de justificación de la violencia, pues al deslegitimar los poderes, descalificarlo y hablar y generar una situación de ingobernabilidad, están planteándose la agenda de la confrontación, que no es otra que la agenda del imperio. Un imperio, el imperio norteamericano en decadencia, un mundo capitalista, un sistema que se cae a pedazos,
porque tiene una crisis económica enorme, una crisis financiera, pero tiene además una crisis política, una crisis climática y sobre todo una crisis energética. Nosotros somos el país con las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo y lo tenemos que reiterar de manera permanente porque parte de la acción contra el pueblo libio está justificada en el saqueo de los recursos energéticos de Libia. Y lamentablemente a sectores que no responden a los intereses nacionales, que reciben órdenes y financiamiento de ese imperio, pretenden generar una situación de ingobernabilidad, una situación de caos, de violencia, que justifique lo que hasta ahora ha sido injustificable, una intervención contra nuestro país. Y ha sido injustificable porque es el país más democrático del mundo, que ha pasado por las pruebas de la democracia más grandes, por más de 15 procesos electorales. Nuestro sistema electoral ha sido un sistema electoral que ha sido referencia, que ha sido tomado como ejemplo por su transparencia, por ser además un sistema automático que nos permite casi que resultados inmediatos. Sin embargo, hoy vemos como justamente ese poder fundamental, el poder electoral, nuestro Consejo Nacional Electoral, es aquí vilipendiado, difamado con la intención de desestabilizar el país. Nosotros advertimos que seguiremos más bien haciendo y realizando acciones de soberanía como la repatriación de nuestras reservas. Países quebrados, sistemas financieros que ya no responden a los intereses ni de sus propios países porque han sido quebrados por capitalistas absolutamente irresponsables y ambiciosos, no pueden tener la custodia de nuestros recursos. Es absolutamente condenable que haya algún venezolano, alguna venezolana que pretenda seguir entregando nuestros recursos por cuentas de vidrio. Hace 500 años empezó a saquearse este territorio, pero no volveremos a permitir que el robo, que el saqueo, que la masacre sigan imperando en nuestros países. Nuestro objetivo es la paz. Nuestra propuesta es la democracia, la construcción de un socialismo verdadero, cristiano, afrodescendiente, indígena, un socialismo que tiene raíces en lo que somos como país, que propone definitivamente la igualdad, la solidaridad, la inclusión, pero que tiene que defenderse todos los días, porque ante un modelo capitalista en crisis, sobre todo en crisis energética, la amenaza contra los pueblos que decidimos ser libres y soberanos es aún mayor. Y lo único que puede parar ese tipo de estrategia es la unidad, la conciencia, la organización y la movilización de nuestro pueblo. Por eso el Partido Socialista Unido de Venezuela está en la calle, armando las patrullas, llamando justamente a luchar y acompañar todas lo que son las propuestas, las movilizaciones de nuestro pueblo, hacer conciencia y entender que la defensa de la patria no se delega, que es responsabilidad de todas y de todos por el futuro de nuestras hijas, por el futuro de nuestros hijos. Que elementos como este, descalificar a partir de utilizar el machismo, la denigración del género femenino, tienen efectivamente como objetivo fundamental desestabilizar el país, crear violencia, generar odio. Pero nosotros seguiremos siendo ejemplo de civismo, seguiremos siendo ejemplo de conciencia y así como se derrotó el golpe de Estado del 2002, como se logró derrotar el golpe petrolero, el paro empresarial de más de 63 días, además de llamado a la guerra civil y a la violencia, pero el pueblo con conciencia, con su movilización, con su organización, ha logrado derrotar todas estas, seguiremos derrotando estos intentos. Pero es importante estar alerta, estar consciente, de velar estas lamentables conductas apátridas, vergonzosas, lacayas de un sector de la oposición venezolana cuyos intereses no están en el país, sino que están en el extranjero. Nuestro llamado es al pueblo todo, a todas las mujeres y los hombres que queremos vivir en este país, en Venezuela, que queremos que nuestros hijos crezcan en esta patria, que necesitamos además que los recursos los manejen los venezolanos y las venezolanas. Necesitamos entonces que esa conciencia de venezolanos impida que ninguna propuesta de violencia, de desestabilización, de pedidas de intervenciones logre materializarse en nuestro país.
Este continente está cambiando, hay procesos de transformación, estamos haciendo ejercicio de soberanía, no solo desde Venezuela, sino que en el mundo se levantan los hombres y las mujeres que creemos en la libertad, en la igualdad, en la paz y en el amor. Así que firmemente condenamos comportamientos como este de tratar de desestabilizar y además respaldamos las acciones que se tengan lugar para que no se reproduzcan estos, pero sobre todo alertamos al pueblo a que se movilice y se organice en contra de la violencia. La democracia se defiende todos los días con conciencia y movilización.